Imagina reencarnar en un mundo de cultivo, pero sin talento alguno, nadie te acepta, nadie te respeta, hasta que una secta decide acogerte, la secta de la unión, un lugar donde no importa el talento, sino el cultivo dual, no te importa. Harías lo que fuera por volverte fuerte, pero pronto descubres la verdad, eres parte del bando villano, y cuando estalla la guerra, los discípulos como tú son enviados al frente, como simple carne de cañón, gravemente herido. Logras escapar, y es entonces cuando la conoces, una chica de campo, la única persona que te trató como humano. Por primera vez, encuentras paz. Pero esa felicidad dura muy poco. Una maestra de las sectas justas aparece, y sin dudarlo, la atraviesa frente a tus ojos. No puedes hacer nada, solo mirar cómo la única persona que te importaba, muere suplicando por tu vida. Con odio y desesperación, juras que todos los responsables pagarán. Y en ese momento, el sistema se activa. El sistema de corrección de personalidad, un poder que te permite capturar a quienes te odian y reformarlos a la fuerza. Ahora, las supuestas hadas justicieras se convertirán en tus prisioneras, y una por una, pagarán su deuda de sangre. Así comienza, ya que las hadas no tienen piedad, entonces se convertirán en mis hornos de cultivo. Ye-Zheng frunció el ceño mientras miraba a Xiao Tao. Esa falda es demasiado estrecha, no podrás moverte bien. Ella dudó un momento. Sus manos temblaban ligeramente mientras sostenía la ropa que él le había dado. Hermano Zheng, de verdad, tengo que usar esto. En sus manos estaban unas medias negras. Su rostro se tiñó de rojo. Sí, respondió Ye-Zheng sin dudar. Xiao Tao bajó la mirada, avergonzada. Es cierto, es más cómodo que la ropa normal, pero me da un poco de vergüenza. Ye-Zheng suspiró. No te preocupes por eso. La ropa anterior no servía para correr, y ahora mismo hay algo más importante. ¿Empacaste todo? Nos vamos esta noche. Ella sintió con entusiasmo y comenzó a sacar cosas de su bolsa. Traje los pasteles que te gustan, tu figura favorita, tu pan frito. Ye-Zheng la miró, incrédulo. Estamos escapando por nuestras vidas, no vamos de picnic. Xiao Tao se sonrojó aún más. Y entonces sacó algo con extremo cuidado. Esto es lo más importante, eran los muñecos de boda que él le había regalado. Por un instante, Ye-Zheng también se quedó en silencio. Incluso él se sonrojó un poco. ¿Tardaste tanto solo por eso?, preguntó. Ella sonrió. Oh, así que sí puedes sonrojarte. Es la primera vez que te veo así. No estoy sonrojado, respondió Ye-Zheng rápidamente, desviando la mirada. Sin decir más, ambos salieron de la casa. El aire de la noche era frío. Xiao Tao caminó a su lado y preguntó en voz baja, hermano Ye-Zheng, ¿crees que algún día volveremos a casa? Ye-Zheng no se detuvo. Mientras estemos vivos, cualquier lugar puede ser nuestro hogar, le explicó. Lo que Xiao Tao no sabía es que Ye-Zheng no era alguien normal, su verdadero origen no pertenecía a este mundo. Él era un transmigrado. Había llegado a un mundo de inmortales, un lugar donde el poder lo era todo, y el talento decidía tu destino. Al principio, pensó que sería el protagonista de su propia historia, porque sí, tenía un sistema, pero había un problema, no importaba cuánto lo intentara, el sistema nunca se activaba, y sin talento para cultivar, sin respaldo, sin poder. Las sectas ni siquiera lo miraban, una tras otra, le cerraron las puertas en la cara. En un mundo donde todos podían volverse inmortales, él ni siquiera podía dar el primer paso, y entonces, una pregunta comenzó a perseguirlo: si no podía cultivar, ¿para qué había llegado a este mundo? Un día, mientras caminaba por la calle sin rumbo, una voz lo detuvo. Oye, guapo, mírame. Ye-Zheng levantó la vista. Frente a él, una chica lo observaba con una sonrisa coqueta. ¿Te interesa el cultivo dual? ¿Podrías unirte a nuestra secta de la unión? Él frunció el ceño. De verdad existía una secta que no pedía talento, no lo pensó dos veces. Aceptó, pero al entrar, entendió todo, el verdadero significado del cultivo dual en esa secta. ¿Y por qué no exigía ningún requisito? Aún así, no le importó. Por primera vez desde que llegó a este mundo, podía cultivar, pero su suerte duró muy poco. El mundo del cultivo cayó en caos. La secta de la unión fue declarada una secta demoníaca, y comenzó una guerra total en nombre de la justicia. Los discípulos externos sin influencia como él, fueron enviados al frente como carne de cañón. Meses atrás, durante una misión, quedó gravemente herido, y entonces, ella apareció, Xiao Tao, una simple chica de campo que lo rescató, lo cuidó, le dio un lugar donde quedarse, y durante todo ese tiempo, nunca pensó en volver a la secta, ni una sola vez, hasta que un día, mientras cortaba madera, el cielo cambió. Dos figuras supremas de bandos opuestos chocaban en el aire.
El poder que liberaban era abrumador. En una guerra así, nadie podía mantenerse al margen. Él lo entendió de inmediato, y miró hacia Otao. Tenemos que irnos, comentó. Ya no le importaba el cultivo, no le importaba el poder. Solo quería llevarla lejos de ese mundo y vivir el resto de su vida en paz. Pero justo cuando estaban a punto de escapar, una voz helada detuvo todo. Alto, frente a ellos, apareció una mujer. Era Bai Ningbin, líder de la secta de las doncellas de Jade. Una cultivadora en la etapa de núcleo dorado. Alguien completamente fuera de su alcance. A su lado, una discípula dio un paso al frente. Era Qingxi. Maestra, encontré una rata de la secta de la Unión. ¿La elimino?, preguntó. Bai Ningbin levantó la mano. Espera. En el siguiente instante, una patada lo lanzó contra el suelo. El impacto le robó el aire. No podía moverse. Ella lo pisó, mirándolo como si fuera basura. Si revelas el próximo plan de tu secta, te perdonaré la vida. Ye-Zheng soltó una risa nerviosa. Vaya, parece que están tan desesperadas que interrogan a cualquiera. Con mi nivel, ¿de verdad creen que conocería los planes de la secta? Por un momento, Bai Ningbin guardó silencio. A su lado, Qingxi dio un paso al frente. Maestra, no vale la pena que se enoje por alguien así. Yo me encargaré de este insignificante. Bai Ningbin asintió levemente. Hazlo. Detrás, Xiao Tao rompió en lágrimas. Por favor, no lo lastimen. Sus lágrimas no dejaban de caer. El hermano Zheng es una buena persona. Qingxi giró lentamente el rostro y sonrió, pero no era una sonrisa normal. Era fría. Levantó la espada y la atravesó. El mundo de Ye-Zheng se rompió. Xiao Tao, su grito desgarró el aire. Sus ojos temblaban, su voz se quebraba. ¿Por qué? Ella no tenía nada que ver. ¿Por qué la mataste?, preguntó. Qingxi lo miró con indiferencia. Todo el mundo conoce a la secta de la Unión. Dio un paso hacia él. Cualquiera que se relacione con ustedes merece morir. Te daré una última oportunidad. Habla o muere. Ye-Zheng escupió en su dirección. Sus ojos ardían de odio. Qué lógica tan estúpida. Aunque supiera algo, jamás se lo diría a una perra como tú, comentó. La sonrisa de Qingxi desapareció. Entonces, no necesitas esos ojos. En el siguiente instante, sus dedos se movieron, y el mundo de Ye-Zheng se volvió oscuro. Su grito fue inhumano. Se llevó las manos al rostro, retorciéndose. Perras de las sectas justas, murmuró, lo pagarán. Bai Ningbin observaba en silencio. Recuerden esto, dijo con calma. Para erradicar el mal, a veces hay que tomar medidas extremas. Qingxi asintió. Entendido, maestra. Entonces, todas las discípulas avanzaron y comenzaron cortes, uno tras otro, sin prisa, sin piedad. Ye-Zheng se arrastró como pudo, su cuerpo ya no respondía, pero su voz seguía viva. Las recordaré, a cada una de ustedes. Su tono estaba lleno de odio. Si existe otra vida, lo juro, no las dejaré en paz. Y entonces, cuando su vida estaba a punto de apagarse, algo ocurrió. Escuchó una voz mecánica dentro de su mente. Detección de obsesión extrema del anfitrión. Activando el sistema. Detectando que el anfitrión está a punto de morir. Error. Reparando el sistema. ¿Te está gustando la historia? Si llegamos a 2500 likes y 150 comentarios, traeré la siguiente parte. Así que si la quieres, dale like y comenta. Una vez que todo esto pasó, en la base de avanzada de la secta de la Unión, Ye-Zheng despertó, confundido. No estaba muerto. Miró a su alrededor. Era un lugar desconocido. ¿Dónde estoy?, se preguntó. Aún no se había recuperado del todo cuando una voz dulce llegó a sus oídos. Hermano menor, al fin despertaste. Ye-Zheng frunció el ceño. Esa voz no le era desconocida. Frente a él estaba Feng Yinjin, sonriendo. Despertaste justo a tiempo, dijo ella inclinando la cabeza. Quería probar contigo mi técnica de la unión. Te encontré tirado frente a mi casa con la ropa hecha jirones. Pensé que estabas muerto. Sus ojos brillaron con interés. Pero no esperaba que despertaras tan rápido. Así que, déjame revisar tus heridas internas como tu hermana mayor. El corazón de Ye-Zheng se tensó. La reconocía perfectamente. Feng Yinjin era joven, talentosa y absolutamente peligrosa. Nadie sobrevivía después de practicar el cultivo dual con ella, y ya estaba en el segundo nivel de refinamiento de Qi. Él se incorporó de golpe. Hermana Feng, no hay prisa. Antes, dime algo. ¿Cómo va la guerra? Feng se sonrojó ligeramente, como si hablara de algo emocionante. No lo sabes, es una victoria total. Ayer, el líder de nuestra secta derrotó a Bai Ningbin en un ataque sorpresa. El mundo de Ye-Zheng se detuvo. Feng continuó. La secta de las doncellas de Jade fue completamente aniquilada. Sus tesoros, píldoras, incluso sus hierbas espirituales,
Todo fue confiscado, su tonta líder está gravemente herida y atrapada en un valle. Los ojos de Ye Zheng temblaron, derrotadas. Su mente se agitaba. Entonces, ¿por qué seguía vivo? Con las heridas que tenía, debía haber muerto. Apretó los dientes y giró su cuerpo, para luego salir corriendo, si ese era el caso. Él mismo la enviaría al infierno, pero no llegó lejos. Unos brazos suaves lo rodearon por detrás. Feng, hermano mayor, ni pienses escapar, su voz era dulce. Aún no hemos terminado de hablar sobre la técnica que quiero mostrarte. Apoyó su rostro cerca del suyo. Tranquilo, no sentirás dolor. Te aseguro que morirás con una sonrisa en la cara. El cuerpo de Ye Zheng se tensó, sabía la verdad. Con su nivel actual, esta mujer lo iba a dejar seco. En este mundo donde solo importaba el poder, alguien como él, ni siquiera renaciendo podría sobrevivir. Justo cuando su conciencia comenzaba a desvanecerse, la voz del sistema volvió. Reparación del sistema completada. Felicidades al anfitrión por despertar el sistema de corrección de personalidad. Un panel apareció frente a sus ojos. Su cuerpo seguía siendo presionado por la técnica de Feng, corrección de personalidad. Se preguntó. El sistema respondió inmediatamente. Este sistema tiene como objetivo construir una sociedad de cultivo armoniosa. Todo individuo con un 100% de malicia hacia el anfitrión será sometido a una reforma forzosa. Durante el proceso, el anfitrión obtendrá recompensas. Feng sonrió. Vaya, por fin dejaste de resistirte, sabía que aceptarías crecer junto a tu hermana mayor. Un nuevo panel apareció frente a Ye Zheng. Mostraba toda la información de Feng, su nivel, su estado, y lo más importante, su personalidad. Evaluación, extremadamente peligrosa. Perfil, capaz de cometer cualquier atrocidad para obtener lo que desea. Los ojos de Ye Zheng se abrieron de par en par, y entonces, gritó, ¿por qué apareces hasta ahora? Sistema de mierda. Su voz estaba llena de rabia, sus dientes crujieron, ven aquí y absórbela. De repente, el espacio se rasgó, un portal se abrió, y de él salieron cadenas. Estas atraparon a Feng. ¿Qué? Preguntó ella, sorprendida. ¿Qué clase de técnica es esta? Su expresión cambió, incluso mostró miedo. Hermano menor, espera, no me hagas esto, rogó. Pero Ye Zheng no dudaba, su voz era fría. Si el sistema hubiera llegado antes, Xiao Tao no habría muerto. Apretó los dientes y entró al portal. El interior era completamente distinto, oscuro, como una prisión. Frente a él, había muchas celdas, todas selladas. Al parecer debía cumplir ciertas condiciones para usarlas. En una de ellas estaba Feng, encerrada. ¿Qué tesoro usaste? ¿Por qué estoy encerrada?, preguntó. Ye Zheng no respondió. Solo habló con el sistema. ¿Cómo funcionan las recompensas? El sistema respondió de inmediato. Existen dos métodos. Primero, reforma forzosa. El anfitrión puede usar cualquier método dentro del espacio para corregir la personalidad retorcida del objetivo. Cuanto más profunda sea la reforma, mayor será la recompensa. Segundo, refinamiento directo. Eliminación física del objetivo. Método rápido, pero con recompensas menores. Feng comenzó a temblar. Sus lágrimas ahora sí eran reales. ¿Qué vas a hacerme? El sistema habló una vez más. Seleccione el método, reforma forzosa o refinamiento directo. Ye Zheng no apartó la mirada del panel. Sistema, ¿qué obtengo con cada opción?, preguntó. La respuesta llegó al instante. Con el refinamiento directo, el anfitrión ascenderá al 6º rango de templado corporal y obtendrá la técnica de escritura del Fénix y el dragón celestial en celo. Feng gritaba para llamar su atención. No me ignores. Estoy hablando contigo. Pero Ye Zheng ni siquiera la miró. El sistema continuó. Si la reforma forzosa es completada al 100%, el objetivo será completamente esclavizado. Ascenderás al 2º nivel de refinamiento de Ki y obtendrás la técnica suprema del arte del dragón errante y el fénix juguetón. Ye Zheng lo pensó por un instante. El 2º nivel de refinamiento de Ki era tentador, y el arte marcial era una técnica suprema de la secta. Pero, apretó los dientes. No tenía tiempo para domesticar a alguien como ella. Levantó la mirada. Elijo el refinamiento directo. Quiero el 6º rango de templado corporal. Decenas de espadas aparecieron en el aire, apuntando directamente a Feng. Ella entró en pánico. Espera, por favor. Sus lágrimas caían sin control. Hermano mayor, no me mates. Puedo ser tu esclava, tu sirvienta, lo que quieras. Las espadas avanzaron, pero se detuvieron a centímetros de ella. Ye Zheng frunció el ceño. Había escuchado una voz que provenía del exterior. Salgan de la habitación ahora mismo, ordenó a alguien.
Al mismo tiempo, el sistema habló. Advertencia. Se detectó la presencia de otros cultivadores cerca del anfitrión, forzando retorno, el mundo se distorsionó, y Ye-Zheng regresó de vuelta a la habitación, su expresión se torció, tenía que aparecer alguien justo ahora. Su voz estaba cargada de frustración, mientras tanto, dentro de la prisión del sistema, Feng estaba empapada en sudor, temblando. Sigo, viva, de vuelta con Ye-Zheng, un cultivador irrumpió en la habitación de una patada. ¿En serio están pensando en el cultivo dual en un momento como este? Su mirada era dura. ¿No saben que faltan hombres en el frente de batalla? Entonces, sus ojos se posaron en Ye-Zheng y su expresión cambió. Oye, cara bonita, ¿cómo es que estás solo? ¿Dónde está Feng? Ye-Zheng no dudó, su rostro volvió a la calma, salió, respondió con naturalidad. Fue a buscar un lugar para entrar en cultivo aislado. El cultivador no le dio opción. Lo tomó de la muñeca con fuerza. Olvídalo, igual necesito llenar números. Antes de que él pudiera reaccionar, la espada voladora ya estaba en el aire. El viento le golpeaba el rostro mientras era arrastrado hacia el campo de batalla. Hermano mayor, ¿podría decirme para qué me necesitan exactamente? Preguntó Ye-Zheng, entre el ruido del viento. El hombre soltó una risa seca. ¿De verdad hace falta preguntarlo? Vamos a capturar a la líder de la secta de las doncellas de Jade. Anoche, nuestro soberano eliminó a la mayoría de sus discípulas infiltradas, y hoy, ha acorralado a Bai Ningbin en una cueva, por lo que está reuniendo a discípulos para lanzar un ataque final. Ye-Zheng apretó los dientes. Bai Ningbin no esperaba tener su oportunidad de venganza tan pronto, sus ojos se oscurecieron. Esta vez, murmuró para sí mismo, caerás con mis propias manos. Tiempo después, llegaron al lugar, habían cientos de cultivadores reunidos. Esperando, uno de los encargados gritó, todos formen filas. Esperen las órdenes del soberano. Ye-Zheng observó en silencio. Órdenes, más bien parecía que los estaban alineando para llevarlos a su muerte. Cerca de él, dos cultivadores conversaban. Oye, ¿escuchaste? Dicen que quien capture viva a Bai Ningbin, puede hacer con ella lo que quiera. El otro soltó una risa. Yo vine solo por eso. Dicen que es la belleza número 1 de la secta de las doncellas de Jade. Ye-Zheng los miró de reojo. Idiota. Si realmente hubiera recompensas jamás llegarían a manos de simples discípulos externos. De repente, una notificación apareció ante sus ojos. Felicidades, progreso de reforma al 50%, recompensa parcial otorgada, quinto rango de templado corporal. Ye-Zheng se quedó inmóvil, 50%, pero, él no había hecho nada. A su lado, un cultivador lo miró sorprendido. ¿Acabas de avanzar de nivel? Antes de la batalla. Nada mal, Ye-Zheng reaccionó rápido. Supongo que me emocioné al pensar en capturar a Bai Ningbin. Sonrió con nerviosismo. Tal vez fue por eso. El hombre asintió, convencido. Pero Ye-Zheng ya no estaba escuchando. Dentro de su mente, una duda crecía. No hice nada. ¿Cómo es que la reforma llegó al 50%? De pronto, una voz lo sacó de sus pensamientos. Todos, silencio. Un anciano avanzó al frente. Era el anciano Wu. Prepárense, dijo con voz firme. Reciban con reverencia al gran soberano. El ambiente cambió. Quien estaba frente a ellos era Xiao Yaozi, el soberano de la secta, un monstruo en la etapa avanzada de núcleo dorado. Todos bajaron la cabeza al instante, nadie se atrevía a mirarlo directamente. Ye-Zheng también inclinó la cabeza, pero por dentro, su corazón latía con fuerza. Así que este es Xiao Yaozi. Es la primera vez que lo veo. Su aura es realmente aterradora. Pueden levantar la cabeza, ordenó Xiao Yaozi. Todos respondieron al unísono. Gracias, soberano. El anciano Wu dio un paso al frente y se inclinó. Entiendo su voluntad. Varias cultivadoras comenzaron a repartir píldoras. Tómenlas, dijeron. Son píldoras milagrosas para aumentar su fuerza. El soberano las preparó personalmente para esta misión. Ye-Zheng tomó una, pero no la consumió. La observó con desconfianza. El anciano Wu notó su duda y sonrió. Dense prisa. Pronto lanzaremos el asalto final y ustedes serán la vanguardia. Ye-Zheng no bajó la guardia. ¿Desde cuándo la secta de la Unión regala algo bueno? Sus ojos se estrecharon. Aquí, hay algo raro. De repente, Xiao Yaozi lo miró y liberó una fracción de su aura. Sin opción, él llevó la píldora a su boca. Decidió fingir. Xiao Yaozi giró la mirada hacia la cueva. Bai Ningbin está dentro, gravemente herida. Si atacan todos al mismo tiempo, la captura estará asegurada. Los cultivadores se lanzaron hacia la cueva como bestias hambrientas. La belleza número 1 es mía, no me la quiten. Ye-Zheng avanzó con ellos.
pero su mente estaba alerta. Están demasiado eufóricos. Miró a su alrededor. Definitivamente, esa píldora tiene algo raro. Al fondo de la cueva, arrodillada, sosteniéndose el abdomen, estaba Bai Ningbin. Los cultivadores gritaron: «Atrápenla, no la dejen escapar». Ye Zheng sonrió levemente. «Perfecto, realmente la encontré». Sus ojos se oscurecieron. «Esta vez, te encerraré y te reformaré a mi gusto». De pronto, Bai Ningbin levantó la cabeza y soltó un suspiro. ¡Qué patéticos! Su mirada recorrió a todos. Sabandijas de la secta de la Unión. Un rastro de ki recorrió su mano. ¿Cómo se atreven a enviar basura para capturarme? Los cultivadores ya estaban encima de ella. Pero entonces, su espada se movió. ¡Qué arrogancia!, gritó. La figura de la espada desaparecía y reaparecía entre ellos. Uno cayó, luego otro, y otro más. Cuerpos partidos cayeron al suelo, sin siquiera poder reaccionar. Oculto entre las sombras, Ye Zheng observaba. Sus cejas se fruncieron. Está gravemente herida. Esto no tiene sentido. Con mi nivel, atacar es prácticamente entregar mi vida. Los cuerpos en el suelo comenzaron a hincharse. Bai Ningbin lo notó, pero no tuvo tiempo de reaccionar. Una explosión brutal sacudió la cueva. Ella cayó de rodillas, aturdida. ¿Por qué están explotando los cadáveres?, se preguntó. Pero algo la sacó de sus pensamientos. La niebla tenía algo extraño. Algo en ella no estaba bien. Afuera, el anciano Wu observaba la escena junto a Xiao Yaozi. Las píldoras están haciendo efecto. Su voz era tranquila. Los peones cumplieron su función. ¿Entramos a recoger la red? Xiao Yaozi soltó una risa baja. No hay prisa. Las explosiones son solo el comienzo. Lo más importante es la niebla de sangre. Está cargada de veneno afrodisíaco. Dentro de la cueva, Bai Ningbin tembló. Su respiración se volvió irregular y su cuerpo ardía. Mientras tanto, oculto entre las rocas, Ye Zheng escupió la píldora. Tich, su expresión era oscura. Esta píldora no solo hace explotar cadáveres, sino que también libera un veneno afrodisíaco extremadamente potente. Apretó los dientes. Estos altos mandos son unos auténticos monstruos. Pero entonces, Bai Ningbin giró la cabeza. ¿Quién está ahí?, preguntó. Es inútil esconderse. Antes de que él pudiera reaccionar, una fuerza invisible lo arrastró hacia ella, que lo tomó por el cuello. Tú, lo observó con atención, eres la misma hormiga de ayer. Como sigues con vida, la secta de la Unión siempre tiene trucos sucios. Ye Zheng apenas podía respirar, pero aún así habló con el sistema. Alguien con una personalidad tan podrida como ella puede ser absorbida, ¿verdad? El sistema respondió inmediatamente. Se detecta que la malicia de Bai Ningbin hacia el anfitrión es del 50%, no cumple las condiciones para la reforma. Bai Ningbin lo sostuvo firmemente por el cuello. Esta soberana te matará de nuevo, lo amenazó. Ye Zheng no mostró miedo. Por dentro, su mente se movía rápido. Necesito llevarla al 100%, pensó. Sonrió de forma provocadora y empezó a hablar. ¡Qué decepción! Y pensar que la gran líder de la secta de las doncellas de Jade ha caído tan bajo, y ahora solo puede desquitarse con un don nadie como yo. Viniste con toda la élite de tu secta, continuó, y aún así, nuestro soberano los aplastó por completo. Negó con la cabeza. Si yo fuera tú, ya me habría suicidado por la vergüenza. Dio el golpe final. Pero claro, viendo tu rostro, se nota que eres una perra que le teme a la muerte. ¿Por qué no te rindes, aunque acabes convertida en el horno de cultivo de nuestra secta? Al menos así podrías conservar tu miserable vida. Bai Ningbin lo lanzó contra el suelo. Cállate, su voz explotó de furia. Si no fuera por la traición de Qingxi, nunca habría terminado así. Su aura se descontroló. Juro que torturaré y mataré a todos con mis propias manos en la secta de la Unión. Además de los traidores, sus ojos se clavaron en él, y empezaré contigo, hormiga. Muere. Se lanzó hacia él. Ye Zheng rodó y esquivó por poco. Sistema, pensó rápidamente. ¿Cuál es el nivel de hostilidad ahora? Escaneo. Hostilidad de Bai Ningbin al 90%. Aún no cumple las condiciones para la reforma, respondió el sistema. Las pupilas de Ye Zheng se contrajeron. Solo 90%. No tenía opción. Tenía que seguir. Esquivó un ataque. Y otro más. Estaba cada vez más cerca de morir. La espada de Bai Ningbin fue enviada directo a su cabeza. Solo un poco más. Apretó los dientes. Para su suerte, justo cuando la espada estaba a punto de impactar, se detuvo. Bai Ningbin tembló. ¿Por qué? ¿Porque mi cuerpo no tiene fuerzas?, se preguntó. Su respiración se volvió caótica. Este calor que quema, no puedo soportarlo. Cayó de rodillas, y sus manos se apretaron contra su cuerpo. El veneno había alcanzado su punto máximo. Afuera, el anciano Wu observaba con calma. Parece que ya no puede resistir, el veneno está haciendo efecto. Ha empezado a consolarse a sí misma.
Xiao Yaozi soltó una risa satisfecha. Los venenos de nuestra secta no se eliminan con las manos. Sus ojos brillaron con crueldad. Esperemos un poco más, cuando esté al límite, le ofreceré el antídoto. El anciano Wu asintió, brillante, soberano. Dentro de la cueva, Bai Ningbin jadeaba. Tras completar la faena, yacía en el suelo, su rostro estaba completamente enrojecido. Su cuerpo aún temblaba por los efectos del veneno. A unos pasos de ella, Ye Zheng se acomodaba la ropa en silencio. Había pasado apenas una hora y su aura había cambiado por completo. Ahora estaba en el 9º rango del templado corporal. El cuerpo sagrado del yin primordial realmente tiene beneficios absurdos, pensó. Bai Ningbin abrió los ojos, y sus miradas se cruzaron. El ambiente se tensó al instante. Tú, su voz temblaba entre rabia y vergüenza. ¿Cómo te atreves a hacer algo así conmigo? Ye Zheng la miró sin inmutarse. De verdad fui yo. Su tono fue calmado, bajo la presión de alguien de núcleo dorado. Un simple cultivador como yo solo podía someterse. Bai Ningbin se quedó en silencio sonrojada. No pudo refutarlo, pero su mirada se volvió letal. Tomó su espada. ¿De verdad crees que por haber tenido un momento de placer contigo no voy a matarte? Su aura tembló y se lanzó hacia él. En ese instante, el sistema reaccionó. Hostilidad detectada. Al 100%, condiciones cumplidas. Inicie la reforma de inmediato. Otro panel apareció frente a Ye Zheng. Nombre, Bai Ningbin. Nivel, núcleo dorado. Gravemente herida. Físico, cuerpo sagrado de yin primordial. Evaluación, extremadamente peligrosa. Personalidad, cruel, despiadada, oculta tras una fachada de justicia. Pero había un problema. Advertencia, espacio insuficiente para contener al objetivo. Ye Zheng no dudó. Saca a Feng. El sistema obedeció. En el siguiente instante, Feng salió del espacio dimensional, y las cadenas volvieron a aparecer. Adentro, gritó Ye Zheng. Bai Ningbin desapareció del mundo real. Ye Zheng sonrió y entró al portal. Dentro del espacio, Bai Ningbin miraba alrededor con sorpresa. ¿Dónde estoy? ¿Por qué no puedo usar mi cultivo?, se preguntó. Ye Zheng apareció frente a ella con una leve sonrisa. Deja de luchar. Su voz era firme. Aquí, todo está bajo mi control, incluyendo tu vida. Los ojos de Bai Ningbin mostraban confusión. ¿Tú, quién eres en realidad? ¿Cómo es que tienes un poder como este? La respuesta fue una bofetada. Ye Zheng la tomó del rostro, obligándola a mirarlo. Aún no entiendes la situación. Su tono era frío. No estás en posición de hacer preguntas. Apartó la mirada y habló con el sistema. Sistema, ¿cuál es la recompensa por reformarla completamente? El sistema respondió inmediatamente. Si la reforma alcanza el 100%, podrás esclavizar al objetivo. Tu cultivo avanzará hasta la etapa avanzada del establecimiento de fundación. Y despertarás un nuevo físico, el cuerpo sagrado de las llamas ardientes. Ye Zheng le acarició el rostro levemente, como se esperaba de la líder Bai. Comentó, las recompensas son bastante generosas. Apareció un látigo en su mano, y lo apretó con fuerza. Para obtener el premio tendré que esforzarme mucho en tu entrenamiento, le explicó. Bai Ningbin le rogó, detente. Por primera vez su voz no tenía arrogancia. Justo antes de que Ye Zheng comenzara, el sistema intervino. Advertencia, se detectó la presencia de múltiples cultivadores cerca del anfitrión. Ye Zheng chasqueó la lengua, furioso. Teach, ¿por qué siempre me interrumpen en el mejor momento? Sin opción, salió del espacio. De vuelta en la cueva, las voces resonaban. Ada Ningbin, perdone mi tardanza. Oculto entre las sombras, Ye Zheng observó a quienes estaban entrando, y su expresión se tensó. Era el soberano y los ancianos. Estaba acabado. La cueva solo tenía una salida, y no había forma de escapar. Apretó los dientes. Me la juego, murmuró, sin dudar. Se autolesionó. La sangre brotó. Su respiración se volvió pesada. Tal vez, me pasé un poco, pensó, antes de caer al suelo. Mientras tanto, Xiao Yaozi, que entró en la cueva junto a sus subordinados, usó su poder, dispersando la niebla. Revisen la cueva. Su voz era firme. Busquen en cada rincón. Los cultivadores obedecieron de inmediato. Poco después, el anciano Wu regresó. Soberano, hizo una reverencia. Dentro solo hay 2 personas, un hombre y una mujer. Los demás discípulos externos han sido reducidos a pulpa. Xiao Yaozi entrecerró los ojos. Interesante, aún quedan sobrevivientes. Continúa. El anciano Wu dudó un segundo. Esa mujer, no es Bai Ningbin. En ese momento, Feng despertó. ¿Dónde estoy?, se preguntó, pero no tuvo tiempo de reaccionar. Una fuerza invisible la levantó. Xiao Yaozi la atrajo hacia él. Imposible, su mirada era fría. Con mi red ineludible, nadie puede escapar. Habla ya. ¿Dónde está Bai Ningbin? Feng temblaba. Soberano, no lo sé, se lo juro.
El anciano Wu dio un paso adelante. Soberano, calme su ira, la buscaremos con más detalle. Una anciana intervino. Con sus heridas, es posible que haya muerto en la explosión. El anciano Wu miró a la anciana y preguntó, ¿será que ya se ha vuelto loco de remate? Después de planear esto tanto tiempo, es normal que eso pase, respondió la anciana. Xiao Yaozi liberó su aura. El aire se volvió insoportable. Feng fue levantada del suelo sin poder resistirse. ¿Hasta cuando planea seguir fingiendo? Su voz era fría. De un tirón, rasgó parte de su vestimenta. ¿De verdad crees que ocultando tu nivel y cambiando tu apariencia podrías engañarme? El anciano Wu frunció el ceño. Gran soberano, ¿a qué se refiere? Xiao Yaozi habló con calma. ¿Aún no lo ves? La mujer frente a nosotros es Bai Ningbin disfrazada. Feng lo negó de inmediato, y se aferró a su ropa, temblando. No, soy una simple discípula externa. No soy la líder de la secta enemiga. Pero Xiao Yaozi no se inmutó. ¿Aún vas a seguir actuando? En el suelo, Ye Zheng escuchaba, y por dentro, casi se ríe. Se estaba rompiendo la cabeza pensando cómo salir de esta, pero resultaba que Yaozi ya se había montado su propia película. Este entrecerró los ojos mientras miraba a Feng. Dime, si no eres Bai Ningbin bajo los efectos del polvo afrodisíaco, ¿cómo explicas el aura tan intensa de encanto en tu cuerpo? Feng habló entre lágrimas. Eso es por la técnica de cultivo dual de la secta. Es algo normal, no importa. Xiao Yaozi la interrumpió. Luego señaló a Ye Zheng. Aún tenemos un testigo. Feng apretó los dientes, furiosa. Todo esto es por tu culpa. Se lanzó hacia Ye Zheng. Xiao Yaozi la detuvo con un gesto de su mano. ¿Crees que te daré la oportunidad de amenazarlo para que mienta? Giró hacia Wu. Despierta al chico, ordenó. El anciano Wu se acercó y le dio una píldora. Ye Zheng despertó. Parpadeó, fingiendo confusión. Gracias por salvarme. Wu asintió. Son órdenes del soberano. Xiao Yaozi dio un paso al frente. Dime, ¿qué ocurrió dentro de la cueva? Ye Zheng bajó la mirada. Cuando entré, vi a mis hermanos de secta explotar uno tras otro. Bai Ningbin quedó gravemente herida por la explosión, y luego cambió su apariencia. Señaló a Feng. Se transformó en la chica que está frente a ustedes. Xiao Yaozi sonrió. Tal como sospechaba, sellen su cultivo. Cuando termine la guerra, la convertiré personalmente en mi caldero de cultivo. Feng lo maldijo en silencio, mientras Ye Zheng pensaba para sí que ella debía tomar esto como una especie de entrenamiento. En ese momento, Xiao Yaozi habló con calma. La secta de las doncellas de Jade no representa una amenaza. Sin embargo, el frente de batalla sigue en una situación crítica. Debemos regresar cuanto antes. Wu asintió, pero justo antes de partir, el soberano se detuvo. Esperen un momento, ordenó, y su mirada se clavó en Ye Zheng. Si todos los demás murieron por los efectos de las píldoras explosivas, ¿cómo sigues con vida? Ye Zheng sintió un escalofrío recorrerle la espalda. Sabía que sospecharían. No tenía tiempo, tenía que improvisar. Bajó la cabeza, fingiendo confusión. No estoy seguro de lo que ocurrió, murmuró. Después de tragar la píldora, sentí un dolor insoportable en el vientre. Luego, Bai Ningbin me lanzó por los aires, y entre el desmayo y el delirio, sentí que mi fuerza aumentaba de repente. El anciano Wu se inclinó ligeramente hacia Xiao Yaozi y susurró, este chico antes apenas estaba en el tercer nivel de refinamiento corporal, ahora está en el 9º. Quizás tenga algún tipo de constitución especial resistente a los fármacos. Xiao Yaozi soltó una leve risa. Qué casualidad, justo en el salón de alquimia nos falta un sujeto de pruebas. Ambos rieron con naturalidad, como si hablaran de algo trivial. Ye Zheng sintió un frío recorrerle el cuerpo. Entonces, Wu colocó una mano sobre su hombro. A partir de ahora, serás mi discípulo personal. Ye Zheng parpadeó, completamente confundido, pero reaccionó rápido. Agachó la cabeza con respeto. Gracias, gran soberano y anciano Wu. Daré mi vida por la secta de la unión hasta mi último aliento. El anciano Wu dejó escapar una pequeña risa. Levántate, el soberano volvió a intervenir, apurándolos. La situación en el frente es caótica. No hay tiempo que perder. Sin más, Ye Zheng partió junto a ellos. Mientras iban volando en la espada, no podía dejar de pensar, no sé qué están tramando estos viejos, pero lo primero es sobrevivir. Tras un tiempo, llegaron a un puesto de avanzada frente al salón de alquimia. El lugar estaba lleno de gente y había movimiento constante. Wu se giró hacia Ye Zheng con una leve sonrisa. Ahora que eres mi discípulo personal, tengo una tarea para ti. Ye Zheng pensó para sí mismo, con el ceño apenas fruncido, que este viejo no traía nada bueno. Aún así, habló con total naturalidad. Ordene lo que desee, maestro, su discípulo morirá por usted si es necesario. Por dentro, pensaba en tono de burla, ni loco. A la mínima señal de peligro,
salgo corriendo. Al ver su disponibilidad, Wu habló de nuevo. En ese caso, no seré modesto. Sin previo aviso, sacó un gran puñado de píldoras de entre sus ropas y las colocó frente a él. Trágatelas todas ahora mismo. Una vez dentro del recinto, Ye-Zeng habló con cautela. Maestro, mi cultivo es demasiado bajo. Consumir tantas píldoras sería un desperdicio. Wu lo miró fijamente. ¿Tienes miedo?, preguntó con una sonrisa apenas visible. Antes dijiste que tu cuerpo es resistente a los fármacos. En ese instante, Ye-Zeng lo entendió todo. Con razón me aceptó como discípulo, pensó, no soy más que un caldero humano para probar sus medicinas. Su expresión casi cambia, pero logró controlarse. Estaba a punto de negarse, pero el golpe seco de la mano del anciano Wu contra la mesa resonó en toda la sala. ¿Acaso me has estado mintiendo todo este tiempo? Ya deberías saber cuáles son las consecuencias de engañar a un anciano. Ye-Zeng apretó los dientes. No puedo dejar que sospeche. Tengo que jugármela. Extendió la mano y tomó una de las píldoras. Elegiré esta, maestro. Wu sonrió, satisfecho. Así se habla. Tómalas una por una. Yo registraré todas tus reacciones. Ye-Zeng sintió un escalofrío. ¿De verdad se quedará mirando? ¿Cómo voy a fingir que me hacen efecto?, se preguntó. Justo en ese momento, un estruendo sacudió todo el recinto. Wu frunció el ceño. ¿Qué está pasando ahora? Un discípulo irrumpió apresuradamente. Anciano Wu se inclinó con respeto. Aunque su voz estaba cargada de urgencia, los perros del camino ortodoxo han lanzado otro ataque. Wu chasqueó la lengua, claramente molesto. Atacar en un momento como este. ¡Qué molestia! Ye-Zeng aprovechó la oportunidad al instante. Maestro, dijo, con un tono firme pero respetuoso, debería ir a encargarse de esos cultivadores. Yo me quedaré aquí, refinando el poder de la píldora. Wu se dio media vuelta con tranquilidad. Está bien, quédate aquí meditando para regular tu energía. Sin esperar respuesta, salió del recinto. Todos conmigo, ordenó al discípulo que había llegado antes. Vamos a enfrentar al enemigo. Ye-Zeng soltó un largo suspiro. ¡Qué suerte! Aprovecharé el caos de la pelea para escapar. Pero antes, ya que estoy en el salón de alquimia, no me voy a ir con las manos vacías. Activó el sistema de inmediato. Libera a Bai Ningbin. Un destello apareció. Bai Ningbin salió del espacio sellado con una mezcla de alivio y emoción reflejada en el rostro. Al fin, murmuró. Salí de ese lugar. Pero su alegría duró poco. Ye-Zeng tiró de la cadena que la sujetaba, acercándola de golpe. Ya te lo dije, dijo con frialdad. En esta vida, jamás escaparás de mis manos. Ella lo miró fijamente. ¿Y ahora qué pretendes hacer?, preguntó. Ye-Zeng giró ligeramente la cabeza hacia los estantes llenos de frascos. Vas a ayudarme a separar las píldoras útiles de la basura. Las que sean afrodisíacos o basuras similares se quedan. Lo demás, me lo llevo. Bai Ningbin frunció el ceño. No sé nada de alquimia. Esas cosas las hacían mis discípulas, no yo. Ye-Zeng habló con tranquilidad. Aunque no las fabriques, seguro que te las has tomado. Muévete y ayúdame a buscar. Bai Ningbin bajó la mirada. Yo, la gran líder de la secta de las doncellas de Jade, reducida a esto, controlada por un simple cultivador, para siempre, apretó los dientes. Fue allí cuando notó algo. Ye-Zeng, que se encontraba de espaldas, sostenía una píldora con evidente nerviosismo. Sus ojos brillaron levemente. Interesante, tal vez esa sea mi oportunidad. Su expresión cambió, volviéndose más calmada. Señaló un frasco cercano. Ese de ahí, dijo con aparente naturalidad. Parece contener una píldora de establecimiento de base. Podría aumentar mucho tu poder. Ye-Zeng giró apenas la cabeza, y en ese instante, Bai Ningbin se movió. Tomó la píldora de golpe y se la tragó de inmediato. ¿Estás loca? Ye-Zeng giró bruscamente, completamente sorprendido. ¿De verdad te la acabas de tragar? Bai Ningbin sonrió. Por tu cara, parece que no me equivoqué. Un poder inmenso empezó a surgir desde lo más profundo de su ser. Su corazón latía con violencia, como si fuera a estallar. Esto, susurró, es increíble, pero algo no iba bien. Su cultivo no había regresado, y peor aún, un calor intenso comenzó a acumularse en su interior, descendiendo lentamente hasta volverse insoportable. Bai Ningbin tembló. Esa sensación es demasiado familiar. Ye-Zeng se acercó con calma, levantando ligeramente su barbilla. Mi maestro quería que probara una píldora afrodisíaca de efecto inmediato. Menos mal que no fui yo quien la tomó. Bai Ningbin, con el rostro enrojecido, apretó los dientes mientras sujetaba su ropa con fuerza. Dámela de una vez, murmuró con desesperación. Ye-Zeng soltó una pequeña risa. Hace un momento querías escapar, y ahora tienes el descaro de suplicarme. Ella respondió rápidamente. Admito que me equivoqué.
Ye-Zeng tiró suavemente de la cadena, obligándola a acercarse más. Si de verdad te arrepientes, tendrás que demostrarlo. Bai Ningbin dudó. Su orgullo luchaba contra la situación, pero el calor seguía aumentando. Finalmente, habló, con una voz distinta, más baja, más contenida. No aguanto más, castígame como es debido. El sistema apareció ante Ye-Zeng. Progreso de reforma, 15%, recompensa, primer nivel de refinamiento de ki alcanzado. Ye-Zeng sonrió levemente. Qué irónico, murmuró. La gran santa del camino ortodoxo. Ahora no es más que alguien suplicando frente a mí. La empujó contra el estante. Esta es tu última oportunidad. No me decepciones. Bai Ningbin asintió, con la respiración agitada. No lo haré. El tiempo pasó, y tras un largo rato, Ye-Zeng estiró los brazos, relajando los músculos. Esa píldora, dijo con calma, era de un grado superior. No fue fácil neutralizarla. Bai Ningbin, aún recuperando el aliento, frunció el ceño. ¿Por qué? Siempre termino en este tipo de situaciones. El sistema volvió a aparecer frente a Ye-Zeng. Primer acto de reforma completado, nueva función desbloqueada, tercera sala de reforma. Ye-Zeng giró la cabeza. Frente a él, una nueva puerta se abrió lentamente. Vaya, no esperaba una recompensa extra, comentó. Antes de irme quería agradecerle a los miembros del canal por estar contra viento y marea apoyándome, aunque siempre he dicho que no se unan porque no ofrezco ni madres. Bueno amigos, esto es todo por el video de hoy. Si les gustó pueden dejar su like y comentar. Pásense por el canal para ver más contenido.